tenemos una entrevista, vamos a conversar con Eder Vitón Burga, abogado y coautor del libro Justicia Electoral en el Perú. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la entrevista, ya que nos brinda un espacio para poder un poco hablar del libro que acabamos de publicar y bueno, a la orden para sus preguntas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Coméntenos, por favor, de qué trata este libro Justicia Electoral en nuestro país. Mira, uno de los problemas que hemos advertido es que el Pleno del JNE tiene abundante jurisprudencia y un poco el problema era que no está sistematizado. Había muchos casos que requerían sistematización. Aunado a ello tenemos constantes reformas y estas reformas dan lugar a nuevos criterios, ¿no es cierto? Entonces, esa fue, digamos, la preocupación central. Entonces, conversamos con los coautores y decidimos hacer este trabajo de sistematización que comprende 10 años de jurisprudencia del Pleno del JNE, del 2010 al 2020, vinculada exclusivamente al proceso electoral. Ahora, este libro tiene un aspecto teórico que está en los dos primeros capítulos, obviamente vinculado a la materia del libro, ¿no?, que aborda. Y en los siguientes capítulos ya desarrollamos toda la parte jurisprudencial. Esto es todas las etapas y los hitos electorales que comprende el proceso electoral. Entonces, en el libro uno encuentra jurisprudencia, por ejemplo, de democracia interna, presentación de candidatos, tachas, exclusiones, nulidades, actas observadas, proclamación de resultados. Además, en el libro también vamos a encontrar jurisprudencia vinculada a los procedimientos sancionadores. Esto es propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad y dádivas. Otro aspecto que también hemos abordado es la parte de jurisprudencia procesal. Esto antes no se había hecho. Hay libros anteriores de jurisprudencia electoral que básicamente abordan la parte sustantiva. Entonces nosotros también hemos visto ese aspecto. Entonces hemos incorporado un capítulo de jurisprudencia exclusivamente procesal, también del Pleno, ¿no? Y finalmente, en el último capítulo, ya desarrollamos toda la parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solamente lo referente al proceso electoral. Esto es, aquellos criterios que evidentemente se pueden utilizar, ¿no es cierto?, en el proceso electoral. Y mira, el Pleno del JNE utiliza mucho esta jurisprudencia, claro, ¿no? En sus casos actuales, recurre mucho a esta jurisprudencia. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es seleccionarla, claro, analizarla. Sí, Eder, aquí me gustaría hacer una precisión para explicarle al ciudadano que nos está viendo en este momento por qué es importante y para qué sirve la jurisprudencia en nuestro país y en el marco de cada proceso electoral. Mira, la jurisprudencia que emite el Pleno del JNE contiene criterios. No son precedentes vinculantes, porque el Pleno no tiene facultad de emitir precedentes vinculantes. Sin embargo, son criterios que sirven como precedentes, ¿no es cierto?, como criterios previos, por ejemplo, para que los jurados especiales resuelvan. Ante un caso similar, ven un caso del Pleno y resuelven, ¿no es cierto? Para que se guíen. También para los partidos políticos. Listo. Exacto, también. O, por ejemplo, para los partidos políticos, ¿no? Ven un criterio del jurado, más o menos ya tienen la idea de cómo actuar o qué hacer para defender sus candidatos o, por ejemplo, para presentar información al jurado. Entonces, sirven de criterios, de guía, y justamente lo que hemos hecho es organizar todos estos criterios para que más o menos esté claro el panorama y de ese modo también se contribuya con la predictibilidad y la seguridad jurídica. Son muy importantes en un proceso electoral, ¿no? Claro que sí, sistematizar esta información que se tiene, pero está dispersa, ¿no? Ahora, me gustaría precisar que existen 3 coautores de este libro. Uno, el doctor José Tello Alfaro, el doctor Víctor Velázquez Javier y Eder Vitón Burga, a quien tenemos en la entrevista de hoy. Específicamente, ¿cuál sería el público objetivo al que ustedes apuntan? Mira, esta obra
está dirigida, en principio, al propio Jurado Nacional de Elecciones, al jurado, jurados especiales y todas las instancias del jurado que ven proceso electoral. También está dirigido a los partidos políticos y al público en general, que se interesa por la justicia electoral, porque además aquí abordamos aspectos, por ejemplo, el derecho al sufragio, que se desarrolla bastante en la jurisprudencia. Entonces, evidentemente es una obra que está dirigida para todo el público. Además, se ha hecho de una manera que se entiende. Lo que hemos hecho es, en cada caso, identificar el supuesto de hecho específico que se aborda en ese caso. Entonces, tú, por ejemplo, ves el libro y vas a poder identificar, este caso me sirve para este supuesto, porque hemos podido identificar cada supuesto de hecho de manera puntual. Entonces, ese también es el aporte que estamos haciendo. Entonces, tiene un público, es para todo el público, es de fácil comprensión, y también es lo más importante, va a estar disponible de manera virtual para todos. Así que en su momento ya se publicará y anexaremos el link respectivo para que todo el mundo pueda descargarlo y pueda leer. Bien, según nos comenta Ceder, este es un trabajo minucioso que han realizado ustedes. Entonces, ¿cuánto tiempo les ha costado llevarlo a cabo? Mira, este trabajo lo venimos haciendo desde ya un buen tiempo. Es más, yo lo vengo trabajando desde un buen tiempo con David y con Víctor. Y bueno, nos ha costado mucho porque, como tú comprenderás, son 10 años de jurisprudencia. Son muchísimos casos. Y además, como ha habido bastantes cambios de legislación, había que descartar qué casos ya, por ejemplo, no se aplican porque ya la legislación se derogó. Entonces, había que ver la jurisprudencia actual y bueno, ha sido un trabajo muy intenso, de largo aliento, pero bueno, esperamos que contribuya y evidentemente, posiblemente también tengamos ediciones posteriores, actualizando siempre con los criterios del Pleno del Jurado de Elecciones. Qué bueno, qué bueno. Además, este texto, como indicas, va a ser de libre acceso a través de las diferentes plataformas de página web, entonces eso es muy, muy importante. ¿Cuál es la etapa electoral más compleja en el proceso electoral, de acuerdo a lo que tú has visto y a tu experiencia? Evidentemente, la etapa más compleja es toda la etapa de inscripción de candidatos. Inscripción. Desde que un partido político presenta sus listas, pasa por la etapa de calificación del jurado especial, ¿no es cierto? Y luego viene la etapa, pues, de subsanación o lo que corresponda. Entonces, es la etapa más compleja, ¿no es cierto? Hasta la etapa, digamos que la etapa de inscripción comprende desde que uno solicita su inscripción de candidatos hasta, finalmente, el acto electoral. Porque todo eso es inscripción de candidatos, ¿no es cierto? Luego viene la etapa de tachas, exclusiones. Y esas etapas o procedimientos son los más complejos y ahí también hemos identificado la mayor cantidad de jurisprudencia. Así. Ahí hay, sí, es la mayor cantidad de jurisprudencia. Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, es identificar en etapa de inscripción el derecho que tienes a elegir o a ser elegido, y además hemos identificado todos los límites que tiene ese derecho. Y es justamente lo que nos da la mayor cantidad de jurisprudencia junto con la etapa de tachas y la etapa de exclusiones. Ahí hay bastante casuística y lo que hemos hecho es sistematizarla, organizarla, dependiendo si la jurisprudencia corresponde a una lista de candidatos o a una fórmula o si afecta solo a un candidato de manera individual. También hemos hecho esa clasificación para que se entienda y, bueno, se organice de la mejor manera. Bien, seguramente va a ser bastante útil para las personas que se dedican a la materia electoral. Eder, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias y esperamos que ustedes puedan continuar realizando esta labor académica que es bastante importante para nuestro país. Muchas gracias. Te agradezco a ti por la entrevista y muchas gracias por la difusión también. Hasta una próxima oportunidad. Listo. Amigos, gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos aquí en JN Noticias.